Bendito el nombre del Señor Jesús. Damos gracias a Dios. En esta noche iniciamos la tercera clase de las escuelas de crecimiento. Damos honra a nuestro Dios por sus maravillas, por su poder, porque Él está con nosotros como poderoso gigante. Y en esta noche vamos a estar compartiendo esta tercera clase de las escuelas de crecimiento. Hoy vamos a hablar acerca del discipulado fundamental. Vamos a iniciar el discipulado fundamental y esta es la introducción al discipulado fundamental. Las dos clases anteriores hablamos acerca de las escuelas de crecimiento y la introducción hacia las escuelas de crecimiento. Y ya hoy vamos a entrar en materia, como quien dice, y vamos a empezar con el discipulado fundamental. Esa es la materia que vamos a iniciar en esta oportunidad. Y aquí vamos a entrar con esta introducción al discipulado fundamental. Bendito sea el nombre de Jesús. Honramos a nuestro Dios Todopoderoso y pedimos también que Dios se glorifique en las personas que se han de conectar en esta hora. Santo es el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra. Dios es santo, bendito y para siempre su gloria, para siempre su poder. Dios es Dios de maravillas, Dios de prodigios. Santo el nombre poderoso de Jesús. Honramos a nuestro Dios en esta hora. Bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Damos gloria al que vive, al Todopoderoso, al que es digno de alabanza. Señor, te bendecimos en esta hora en el nombre de Jesús y clamamos a tu divino poder para que hoy te glorifiques una vez más, para que tomes control de este tiempo, de esta clase, Señor. Te rogamos, Dios, que te manifiestes con tu gloria, porque tuyo es el poder, tuya es la honra, Señor, tuya es la alabanza. Exaltamos el nombre de nuestro Dios, porque Él es todopoderoso y para siempre su misericordia. Damos gracias al Señor en esta hora por su misericordia y porque Dios está aquí con nosotros para ayudarnos, para fortalecernos, para que nos dé la sabiduría, para comprender lo que Dios nos tiene, para mirar las cosas maravillosas con las cuales Dios se glorifica. Bendito el nombre de Jesús. Honramos a nuestro Dios en esta hora. Aleluya, gloria sea el nombre de Cristo. Pedimos, Dios, que tomes control de la conexión en esta hora, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, Dios, tú eres todopoderoso. Y hoy, Señor, estamos ante tu gloriosa presencia para que te muevas con poder en nuestra vida. Para que hoy, Señor, hagas tu obra perfecta en medio de nosotros. Damos gracias a Dios porque Dios es maravilloso. Y hoy queremos que nuevamente su gloria continúe en nuestra vida. Hermanos, es necesario que nosotros podamos recibir lo que Dios tiene y que a través de estas escuelas Dios abre nuestra mente, nuestro corazón. Bendito el nombre del Señor. Exaltamos su gloria y su poder y estamos esperando que más personas se conecten para empezar, para arrancar. Gloria a Dios. Bendecimos a María Eugenia. Bendito el nombre del Señor. Y pues anhelamos que los otros estudiantes aparezcan y así empezar la clase para que cuando pues que a veces la persona llega atrasada y entonces no sé no sabe por dónde iría la clase. Bueno, pero en todo caso, en un par de minutos vamos a empezar la clase. Ya después los alumnos mirarán en diferido la clase. Bendito el nombre del Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. Dios es poderoso y es digno de alabanza. Gloria a Dios. Entonces, es el Señor que está con nosotros. Pedimos que asimismo Él tenga misericordia, que nos ayude y que podamos tener claridad en lo que Dios nos quiere enseñar en esta noche.
pedimos que el Señor se derrame en grande bendición, que podamos tener la sabiduría, la inteligencia para recibir las cosas que Dios tiene para con nosotros en esta noche. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Santo el nombre de Cristo. Glorificamos el nombre de nuestro Dios. Majestuoso, maravilloso, el Rey de gloria, el Dios de poder. Santo el nombre de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, vamos a dar inicio en esta noche. Santo el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a ver si empezamos la diapositiva desde el principio. Ahí está. Introducción al discipulado fundamental que se llama Entrando en el Reino de los Cielos. Este es el discipulado que vamos a ver en esta oportunidad. Esta clase se llama discipulado fundamental, esta materia, discipulado fundamental. Y vamos a dar hoy la introducción a ese discipulado fundamental. Y es importante que usted sepa que el discipulado se llama Entrando en el Reino de los Cielos. ¿Por qué se llama Entrando en el Reino de los Cielos? Bueno, se supone que cuando una persona inicia en los caminos del Señor, apenas está iniciando para entrar en el reino de los cielos. Es decir, que la conversión es la puerta que se abre para que él entre en el reino de los cielos, porque él estaba antes en el mundo. Entonces, nosotros iniciamos este discipulado con las personas que o están iniciando en el camino del Señor o que ya han iniciado el camino del Señor, y para que usted pueda entender todo lo que tenemos de la escuela y para que mañana de pronto usted le toque dar estas clases, usted tenga el conocimiento y la formación, sobre todo porque mañana usted va a enseñar a nuevos convertidos y debe tener las herramientas adecuadas de las escuelas para que usted pueda formar a un recién convertido. O sea que con este material que vamos a dar, son 15 módulos del discipulado fundamental. Con este material, después que usted ya lo vio todo, usted va a estar capacitado para que usted pueda transmitir este conocimiento a una persona que inicia en el camino de Dios. O sea que alguien que aceptó a Jesús como Salvador de su vida, entonces usted va a empezar con él el discipulado fundamental. Bendito el nombre del Señor. Así que continuamos en esta hora. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que se llama Entrando en el Reino de los Cielos. Gloria a Dios. Entonces continuamos. Comunión con Dios, el Edén. Este es el inicio de la creación, el inicio en donde Dios empieza a tener una comunión con el hombre. Para entender un poquito lo que tiene que ver con la conversión de una persona, necesitamos ir a los orígenes de la humanidad. ¿Esto por qué? Porque de acuerdo a lo que ocurre en el Edén, de acuerdo a la situación que se vivió allí, la raza humana perdió su posición delante de Dios por causa del pecado original, y esta situación dañó, por decirlo así, la vida de los hombres, porque empezaron a entrar en esa vida de la consecuencia del pecado. Y de allí, esa naturaleza humana que perdió su relación con Dios, empezó a vivir de acuerdo a sus propias fuerzas, porque ya Dios no estaba con el ser humano. Por eso habla la Biblia que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que en el Edén, por causa del pecado, el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Entonces, lo que Dios hace es una restauración mediante Jesucristo. Así que vamos a ver nuestros orígenes para que podamos entender lo que pasa en el ser humano
y también entender la condición del ser humano sin Cristo y lo que aconteció en su vida. Cuando nosotros podemos entender lo que le ocurrió al hombre por causa del pecado, vamos a tener una claridad más amplia de la condición del hombre sin Cristo. Muchas veces nosotros pensamos que alguien sin Cristo es alguien sin religión. Pensamos que alguien sin Cristo es simplemente que no le ha llegado la oportunidad de salvación, pero no nos imaginamos la condición espiritual y la consecuencia del pecado original sobre la vida de los hombres en este tiempo. Así que vamos a ver qué le ocurrió al hombre para que nosotros podamos medir en qué condición está el hombre. Como por ejemplo, cuando un vehículo está nuevo, está intacto, va por la vía, entonces se choca y se destruye. Entonces tenemos que ir a ver, primero, reconocer en qué estado original estaba ese vehículo para decir o para medir la magnitud del daño. Porque si usted no sabe en qué condición estaba el vehículo antes que chocara, le va a costar trabajo saber la magnitud del daño. Entonces, en base a la condición original del vehículo, entonces usted puede medir la condición que quedó, porque usted puede comparar el estado inicial con el estado actual después del choque. Lo mismo ocurre con el hombre. Tenemos que ir atrás y mirar realmente la condición del hombre antes de que pecara contra Dios, antes que rompiera su relación con Dios y quedara en el estado en el que quedó. O sea que vamos a ver los dos aspectos. La condición del hombre antes del pecado original y cómo quedó después del pecado original. Entonces, con estos dos conceptos, usted puede evaluar la condición del hombre hoy día sin Dios. ¿Esto para qué? Para que tengamos un concepto claro sobre qué es lo que hay que hacer sobre el hombre y saber en qué estado realmente está el hombre. Porque a veces vemos las personas de pronto tan prósperas económicamente, las vemos saludables y decimos, la gente está bien. Algunos dicen, bueno, ¿para qué se van a congregar? ¿Para qué van a buscar de Dios si están bien, están vivos, están saludables? Tienen un trabajo, tienen una familia, ¿para qué buscar de Dios? Cuando decimos eso es porque no sabemos la condición en que está el ser humano. Entonces, a través de este texto que vamos a estar compartiendo, Dios nos va a ampliar el conocimiento acerca de la condición en que quedó el hombre después de el pecado original. Gloria a Dios. Así que vamos a la escritura en esta noche y vamos a leer primeramente Génesis capítulo 1, del 26 al 28, Génesis 1, del 26 al 28, y dice así la poderosa palabra del Señor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En este texto que estamos leyendo nos habla claramente, número uno, el plan de Dios, y nos habla lo que Dios estableció para el hombre, lo que Dios estableció para el hombre en su creación. Y entonces, muy importante que nosotros podamos observar esta palabra que estamos mirando aquí, bendito sea el nombre del Señor, porque esto nos va a ayudar a entender ese hombre original, ese hombre que Dios llamó, que Dios estableció.
Cuando la Biblia dice hagamos al hombre a nuestra imagen, hay una palabra en plural y es hagamos. Significa que Dios Padre no estaba solo, sino que ahí estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque los tres son uno. Entonces dijeron, hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, que el hombre que iban a hacer iba a tener la imagen de Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea que la imagen de Dios iba a estar plasmada en el hombre que Dios estaba planificando crear. Entonces, número uno, Dios planifica la creación del hombre. O sea que el hombre no es casual. El hombre no es un accidente en el universo. El hombre es una planificación de Dios. Es el pensar de Dios, el crear una criatura que llevara su propia imagen. Entonces vemos aquí que Dios se abre a hacer una creación conforme a Él mismo. O sea, Dios quiso reflejar su vida en la vida de los hombres. Y dice, conforme a nuestra semejanza. O sea que el hombre creado iba a ser semejante a Dios. No Dios, sino semejante a Dios. Iba a ser la imagen de Dios. Entonces, en este punto de imagen, es bueno que nosotros podamos meditar un poco para que podamos entender con más claridad lo que significa ese hombre creado y las características que iba a tener el hombre que Dios estaba planificando crear. Cuando hablamos de imagen, estamos hablando de una representación. Por ejemplo, si usted toma una fotografía suya, usted dice, esta es mi imagen. No soy yo, es mi imagen. O sea que allí se pueden mirar las características de mi persona. Entonces, en esa imagen de la fotografía está plasmado usted como una representación, pero no es usted. Entonces, el hombre iba a ser creado para ser una representación de Dios. Es decir, el que mirara al hombre iba a mirar a Dios, porque este hombre representaba a Dios. Es decir, Dios en la tierra, la manifestación de Dios sobre la tierra. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque cuando Dios lo crea a su imagen, no lo crea distorsionado, no es una imagen difusa, porque cuando Dios hace las cosas, las hace perfectas. Y si Él dice que lo va a hacer a su imagen, entonces no es una imagen distorsionada de Dios, no es una imagen difusa de Dios, es la imagen nítida de Dios en el hombre. Entonces, cuando Dios planifica la creación de este hombre, lo planifica de acuerdo a sus propias características. Y dice, conforme a nuestra semejanza. O sea que el hombre creado sería semejante a Dios. No era Dios, sino semejante a Dios. Quien mirara a este hombre iba a ver a Dios, porque este hombre sería representación de Dios sobre la tierra. Y dice más el Señor, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Allí encontramos otra característica bien interesante, y es que Dios lo establece como Señor. O sea, en esta planificación de Dios, Dios lo concibe como Señor. O sea que este hombre iba a tener un señorío. Cuando se habla de señorío, se habla de autoridad, de poder, de gobierno. Cuando se habla de señorío, se está hablando de alguien que tiene el mando, que tiene el control, y que van a haber creaciones sometidas a él. Porque donde hay un señor, tiene que haber sujetos a ese señor. Y si Dios establece al hombre como señor en los peces del mar,
O sea que este hombre creado por Dios tenía la capacidad de tener un señorío sobre la creación que estaba en este ámbito del mar. Note bien que es interesante lo que la misma Biblia describe. Cuando Dios crea a este hombre, lo establece como Señor, lo crea o planifica su creación como Señor del ámbito del mar. Asimismo, como Señor del ámbito de los cielos y como Señor del ámbito de la tierra. Y dice además, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y esto es símbolo de Satanás. Entonces, cuando Dios crea a este hombre en el Edén, o cuando está aquí en esta parte, está planificando crear al hombre, está diciendo hagamos. Todavía no lo habían hecho, estaban haciendo los diseños, estaban haciendo el plano, estaban tomando las características que iban a imprimir. Como cuando un alfarero está delante del barro y dice, voy a hacer una figura que tenga estas características así, así, y entonces el alfarero empieza a concebir en su mente la imagen que va a crear con sus manos, pero primero la crea en su mente de acuerdo a unos conceptos, de acuerdo a unas expectativas, de acuerdo a unos propósitos, etcétera. Y entonces luego que ya tiene el diseño, va y lo crea. Asimismo Dios. Y cuando entonces Dios está planificando crear al hombre, Él planifica que este hombre sea Señor de todos los ámbitos que hay en el universo. Porque en el universo no hay más ámbitos sino los que están allí. El ámbito del mar, el ámbito del cielo, el ámbito de la tierra y el ámbito del mundo espiritual de maldad. O sea que Dios entrega señorío al hombre sobre todo ser viviente y sobre toda influencia de maldad. O sea que cuando Dios crea al hombre, lo crea con autoridad por encima de la fuerza de las tinieblas, de los seres espirituales de maldad. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestra condición, nuestra característica, nuestra vida fue marcada por Dios, diseñada, estructurada para que tuviéramos influencia sobre la fuerza de las tinieblas y que esta fuerza de las tinieblas tenían que someterse a nuestra vida porque nosotros fuimos establecidos como Señor de ellas, no lo contrario. O sea que las fuerzas de maldad no fueron diseñadas para que se enseñorearan sobre el hombre, sino para que el hombre se enseñoreara sobre ellas. Y asimismo toda la creación que aparece aquí en el texto que estamos leyendo. Esto nos habla de autoridad, esto nos habla de poder. Y si Dios lo establece al hombre como Señor sobre la creación, le tuvo que dar las pautas de ese señorío. O sea que en la creación del hombre quedó impreso cómo el hombre tenía que gobernar. Es decir, que la creación del hombre es marcada con el poder del conocimiento de su verdad para establecer un señorío. Nadie puede ser señor si no conoce las reglas. Para ser señor usted tiene que conocer las reglas, las normas, los estatutos, las leyes, para poder señorear con justicia. Porque Dios establece un señorío en el hombre porque quiere establecer un orden, y para establecer un orden hay que tener las pautas, y las pautas son a través de principios. Entonces cuando Dios crea a este hombre, lo crea con principios, principios de justicia, principios de autoridad, principios de lo que es el sometimiento. Cuando entonces Dios crea al hombre, en su creación el hombre tiene en su interior la capacidad de gobierno. Independientemente que el hombre lo sepa o no, en su ADN, en su estructura espiritual, en su estructura, en su vida, tiene el señorío, tiene la autoridad. Asimismo, cuando Dios crea los demás seres vivientes, como Dios establece
al hombre como Señor de toda la tierra, evidentemente Dios crea la creación con características tales que esa creación sabe que se tiene que someter al hombre al cual le dio un señorío. En otras palabras, todo lo existente se tiene que someter a la autoridad del hombre que Dios estableció en el Edén. Porque eso es el principio de la creación de Dios. Eso es lo que Dios establece allí. O sea, no nos estamos saliendo de nada. Estamos concluyendo lo que Dios permitió que se escribiera aquí en la palabra. Entonces, haciendo este análisis, porque solamente estamos sacando un análisis y por revelación Dios nos da el entendimiento, podemos entonces comprender de ese hombre creado al principio. Y recuerde el ejemplo que les puse. Un vehículo que se desplaza, choca, se daña, se arruga, entonces tiene una condición diferente a su condición inicial. Pero para saber los daños que tuvo ese vehículo, tenemos que conocer en qué condiciones estaba. Porque si tenía el motor que no funcionaba bien y se choca y decimos, bueno, el motor no le pasó mucho porque está como estaba al principio. Entonces, podemos entonces evaluar. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos conociendo al hombre creado por Dios para que nosotros, mirando después la condición del hombre, entonces podamos entender la diferencia abismal en que existe del hombre de hoy con el hombre creado por Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces este hombre creado lo crea con unas características de autoridad, de poder, de señorío, etcétera. Le dio al hombre esa capacidad y es importante que usted pueda entender que como Dios es un Dios de orden, si Dios estableció Señor, tuvo que establecer siervos. Y como Dios estableció al hombre única y exclusivamente como Señor de la creación a la cual Dios pone a su disposición para que se enseñoree, entonces el resto de la creación ha sido diseñada para sometimiento al señorío del hombre creado en el Edén. Eso es bastante claro y es evidente. Esto nos ayuda a entender, a reflexionar hasta dónde ha caído el hombre. Pero más adelante vamos a entrar un poco más al punto. Y sigue diciendo el texto que estamos leyendo. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Ok. Primero fue el plan. Primero fue el diseño. O sea, usted y yo tenemos un diseño que Dios hizo. Y este diseño primero Dios lo planifica con la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Dios crea al hombre a imagen de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y más adelante vamos a hablar acerca del punto de la Trinidad en el hombre. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bendito el nombre del Señor. En el texto presente dice que Dios crea al hombre a su imagen, a imagen de Dios se lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, tenemos que entender que Dios crea al hombre y a la mujer y los bendijo Dios. O sea que el hombre y la mujer creados fueron creados bajo bendición, nunca bajo maldición. Es decir, que el hombre creado
fue creado bajo bendición. O sea que la maldición no hace parte del hombre creado en el Edén. Cuando Dios crea al hombre, lo crea en bendición y los bendijo Dios. O sea, Dios crea una unidad compacta de el hombre y la mujer, una unidad compacta bajo bendición. Y les dijo: fructificad y multiplicaos. Cuando Dios lanza esta palabra y les dijo, es una palabra para que se ejecute. O sea, es una orden de Dios. Y si Dios da una orden es porque el hombre puede. Dios le entrega al hombre la autoridad y le dice: fructificad y multiplicaos. Entonces, el hombre creado por Dios tiene en sí mismo una capacidad de generar fruto. O sea que todo lo que el hombre creado en Edén toca, se fructifica. O sea, genera fruto. O sea, Dios le dio una capacidad tal, unas condiciones al hombre de tal manera que este hombre generara fruto. O sea, la naturaleza del hombre en Edén tiene la capacidad de generar fruto. O sea, todo es productivo, no destructivo. O sea, las características destructivas no existen en el hombre creado en el Edén. Las características del hombre creado en Edén son de fruto, son de productividad, son de bendición y de multiplicación. Fructificad y multiplicaos. O sea, le dio la capacidad al hombre de multiplicarse. Llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, le dio la capacidad de llenar la tierra y de sojuzgarla. Sojuzgar significa someter a juicio, a supervisión. Cuando Dios crea a este hombre, le dio para que él gobernara sobre la tierra. O sea que nosotros tenemos un gobierno sobre la tierra. Y cuando se habla de sojuzgar, es que el hombre tiene la capacidad de juzgar todo lo que acontece en esta tierra y juzgarlo con justo juicio, porque ha sido establecido y delegado por Dios como su representante en la tierra. Entonces yo quiero que a través de estas palabras que usted está escuchando empiece a tener una idea clara de ese hombre creado en el Edén. Quiero que usted empiece a abrir su mente a entender la condición del hombre original que Dios estableció sobre la faz de la tierra. Llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nuevamente aparece la autoridad de Dios para ejercer control, dominio sobre el reino de las tinieblas, sobre las serpientes, sobre las bestias que se arrastran. Bendito el nombre del Señor. Dios le dio esa capacidad, esa autoridad al hombre. Entonces, este texto, Génesis 1, 26 al 28, nos aclara la capacidad del hombre creado en el Edén. O sea que cuando este hombre caminaba, tenía autoridad sobre los monstruos marinos, tenía autoridad sobre los dinosaurios, tenía autoridad sobre toda la creación, sobre lo que estaba en el agua, lo que estaba en la tierra, lo que estaba en los cielos. Tenía autoridad sobre todas las aves. Yo me imagino que cuando este hombre hablaba a las aves se tenían que someter porque él era Señor sobre la tierra, sobre todo lo creado por Dios, y que estos seres creados habían sido creados para someterse. Es decir, que había una conexión del hombre creado con la creación.
Bendito el nombre de Jesús. Entonces esto nos da una claridad de la autoridad del hombre, de cómo caminaba el hombre sobre la tierra. Nos da una claridad de cómo el hombre podía manifestarse sobre la tierra en su autoridad, en su poder, en su capacidad de juicio, de establecer juicio sobre la tierra. Bendito el nombre del Señor. Dios es soberano, es grande, y Dios aquí en este texto da una gran revelación, y esto tiene mucha más profundidad, y pedimos que Dios nos revele más profundidad que hay aquí acerca de nuestros orígenes, acerca de dónde venimos nosotros, de cuál es el ADN que nosotros tenemos. Bendito el nombre del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. O sea que Dios le dio el compromiso de guardar el Edén, para que lo labrase y lo guardase. Dios le dio autoridad al hombre. Bendito el nombre del Señor. Tenemos un Dios maravilloso y poderoso, y que nosotros mismos desconocemos quiénes somos. Pero cuando vamos a esta palabra, esto empieza a trabajar en nuestra vida, en nuestra mente, y decimos, pero ¿cómo si nosotros teníamos tales autoridad que Dios nos dio? Teníamos tal sabiduría, entendimiento, conocíamos a la perfección la voluntad de Dios, conocíamos a la perfección los principios de Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Esto hay mucho más que hablar, pero tenemos que seguir con la clase. Gloria a Dios. Bueno, pero todos conocemos ya la historia del hombre lo que ocurrió en Edén. Es pues bastante claro lo que ocurre en Edén. Es bastante claro lo que Dios nos muestra a través de la palabra de Dios. En Génesis capítulo 3, 23 al 24, el hombre cayó porque le falló a Dios, pecó. El hombre cayó de la gracia de Dios. O sea que después que Dios le había dado tanto al hombre, dice la Biblia en Génesis 23, 24, y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es bastante lamentable la condición del hombre cuando cae. Cuando el hombre estaba en Edén, tenía su espíritu, gobernaba su vida. Su espíritu era quien comandaba y tenía dominio y control sobre todo lo existente. Pero cuando el hombre obedece a la serpiente, recuerde que cuando Dios lo establece, le dio señorío sobre la serpiente. Pero cuando el hombre empieza a obedecer la serpiente, empezó el caos más grande del universo. Porque si Dios lo estableció y toda la creación, los animales que estaban en los cielos, en el agua, en la tierra, y toda la creación sabía que este era el Señor, toda la creación miraba a Adán y Eva y lo miraban como su Señor. Era representante de Dios en la tierra. Entonces toda la creación que había sido diseñada para someterse a Adán, cuando el hombre peca y se somete a la serpiente, porque al obedecer la serpiente se somete. Cuando el que es Señor de la tierra se somete a la serpiente, genera confusión en toda la creación. Porque dicen, pero ¿cómo es posible si nosotros
se nos dio para someternos a Adán y a Eva, incluso la serpiente. Ahora ellos están sometidos a la serpiente, ¿y a quién nos vamos a someter nosotros? Entonces empezó un caos en el universo. Una confusión se generó porque el hombre soltó el cargo, soltó la autoridad, soltó su posición. O sea, la autoridad establecida por Dios quedó en vacío. No había quien gobernara. Entonces la serpiente empieza a entronarse y empezó un caos porque la serpiente no estaba diseñada para gobierno, ni está diseñada para gobierno. Estaba diseñada para que el hombre se enseñoreara de ella. Entonces cuando el hombre suelta su posición y le dice a la serpiente, ven y gobierna tú por mí. Eso es lo que hizo el hombre en el Edén. Quitó su cargo y puso en su cargo a la serpiente. Empezó el caos más grande del universo. Porque la misma creación empezó a generar un desorden. No había una autoridad visible porque el que era autoridad se quedó en sumisión. Y entonces se perdió el norte de la creación. Y allí empezó el caos del universo. El hombre perdió los privilegios. La imagen de Dios se arruinó. Esa imagen quedó distorsionada. Ya no era la imagen fiel cuando Dios lo creó, sino que por causa de su desobediencia, de dejar la autoridad, entonces su imagen se distorsionó y no podía ya proyectar la imagen de Dios, porque no estaba en su posición. Había cambiado la posición y había cambiado las funciones. Entonces este caos produjo un desorden en la creación. Ya la tierra ya no producía igual, daba entonces cardos, quedó todo bajo maldición por causa de la desobediencia del hombre. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo sacó del huerto del Edén. El hombre fue despedido del huerto. Lo sacó Dios del lugar donde estaba porque ya no podía estar ahí. Pero el hombre no entendió esto y lo que el hombre hizo fue rebeldizarse contra Dios. Fue resentirse contra Dios porque fue expulsado. Entonces ese estigma del hombre de rebelarse contra Dios está hasta nuestros días. El hombre está rebelado contra Dios. El hombre no quiere saber de Dios. El hombre no quiere buscar a Dios. El hombre no quiere someterse a las leyes de Dios, sino que quiere hacer la voluntad de la serpiente, que es la que está gobernando sobre la tierra. Por eso dice la Escritura que el mundo entero está bajo el maligno, porque Adán le entregó la autoridad. Y entonces se produjo esa confusión sobre la faz de la tierra. Y esa es la condición del hombre actualmente. La caída del hombre y su expulsión del huerto donde Dios lo había colocado. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, porque el hombre fue creado para que con su obediencia viviera eternamente. Pero como pecó, ya no pudo seguir viviendo eternamente. Entonces entró la muerte a la tierra por medio del hombre. Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron porque todos procedemos de Adán. Y si Adán peca, entonces la generación viene bajo el pecado original. Porque nosotros estábamos en los lomos de Adán. Y cuando Adán peca, entonces todo lo que se genera de Adán hacia acá es bajo el mismo estigma del pecado, de la desobediencia y la rebelión. O sea que esa imagen distorsionada de Dios, la imagen distorsionada de esa imagen de Dios, quedó plasmada en toda
las criaturas, los hombres que nacieron a partir del pecado original. Entonces, esa imagen de Dios quedó arruinada. Esa imagen de Dios ya no está como Dios la estableció en la Escritura. Por eso es que ahora vemos a las personas, la persona que está a su lado, la que vive frente a su casa, donde usted se encuentra, y usted ve ahí la imagen de Dios, allí ya no está la imagen de Dios. Hay una imagen distorsionada de Dios. O sea, no es una imagen real. No es una imagen que proyecta a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, con esto nosotros podemos evaluar hasta dónde el hombre ha caído. Por eso es que se habla de la caída del hombre. Porque estaba en una posición de altura, de señorío, de gobierno, y él renuncia a su autoridad y busca someterse a la serpiente. Allí este caos, esta destrucción degeneró la raza humana. O sea, la raza humana fue degenerada por causa del pecado original. Esto nos ayuda a entender lo que causa el pecado. O sea, el pecado degenera, destruye. Entonces esa imagen quedó totalmente arruinada, y los hombres que vemos hoy día que están sin Cristo es la imagen arruinada del Edén. Ya no es la misma imagen del principio. Hoy el hombre que usted ve es una imagen distorsionada de Dios. Evidentemente, porque ve que roban, que mienten, que adulteran, que fornican, que hacen inmundicia, que practican idolatrías, que son paganos, que son perversos, que son rebeldes, etcétera. Todo eso es una evidencia de que el hombre perdió los privilegios. Y es la realidad hoy día en el hombre. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Seguimos adelante. Ok. Gracias a Dios por Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. Gracias a Dios por Jesús. Dice la Biblia, 2 Corintios 5, 17 al 19, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Después que el hombre le falla a Dios y que empieza a degenerarse la raza humana por causa de ese pecado, la distorsión de la imagen de Dios, Dios envía un Salvador que se llama Jesucristo. Dios envía al Redentor. Y esta palabra es muy diciente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta palabra nueva criatura habla de la condición inicial. O sea, cuando el hombre fue creado, es la nueva creación. Cuando Dios hizo al hombre, era una creación nueva. Entonces, mediante Jesucristo, el plan de Dios es volver a la nueva creación. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, la Biblia habla de la manifestación de esa imagen inicial en la vida del hombre en Cristo. Las cosas viejas pasaron. Está hablando de esa caída, ese distorsionamiento de la imagen
la Biblia la llama las cosas viejas o el hombre viejo, y la palabra exactamente no es viejo, sino arrugado, distorsionado. Como cuando uno toma un papel y lo deforma, entonces ya no tiene la novedad del papel inicial, sino ahora tomó una forma y se ve como viejo, como hasta arrugado, ya no tiene las mismas características iniciales. Entonces eso es el hombre viejo. Entonces el hombre viejo es el hombre que fue arrugado, que fue destruido, esa imagen que fue distorsionada y que ha vivido así en el mundo, sin Cristo. Entonces dice la Escritura, aquí todas son nueva criatura, es las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. La Biblia habla de hechura, la Biblia habla de formación, la Biblia habla de restauración. Por eso la Escritura habla de regeneración, porque el hombre estaba degenerado por causa del pecado original, y ahora mediante Cristo y su sacrificio, la redención da el poder de regenerar la condición del hombre. Y nosotros como creyentes todavía no hemos entendido el misterio de la cruz. No hemos entendido lo que Cristo alcanzó para nosotros. O sea, nuestra mente no nos da a nosotros para poder evaluar nuestra nueva condición en Cristo, porque tiene el poder de redención, de rescate, de sacar esa condición del hombre y removerlo a una posición inicial. O sea, tomar el papel que estaba arrugado y ponerlo como al principio. Y eso es lo que es estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, regresa al hombre novedoso, inicial, del principio del Edén. Las cosas viejas pasaron. O sea, el hombre con sus hechos de pecado, de perdición, de rebelión, de enfermedad, de postración, de desobediencia, de inmundicia, de rebelión, de mentira, de engaño, eso quedó atrás. Aquí todas son hechas nuevas. Habla de la vida novedosa, y esta vida novedosa no es otra cosa que la vida original en el Edén antes del pecado original. Y todo esto proviene de Dios. O sea, Dios hace la provisión, del Señor viene el poder, y todo esto proviene de Dios. Es decir, que no son fuerzas humanas, no son ideales humanos, no es psicología humana, no es psicoanálisis humano, no es labores humanas, no es capacidad intelectual. Todo esto tiene un origen en Dios. O sea que Dios toma de su fuente, Dios toma de su poder, de su gloria, y hace una provisión extra para renovar al hombre. Y todo esto proviene, o sea, es una fuente que viene del mismo Dios, la nueva creación del hombre, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. La Biblia habla de reconciliación, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por qué reconciliación? Porque el hombre, al renunciar a su posición inicial en el huerto, entonces entró en conflicto con Dios. O sea, el hombre se rebela por influencia de la serpiente, se rebela contra Dios, se pelea con Dios, y ahora el hombre, Dios lo llama a una reconciliación. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo? ¿Por qué consigo mismo? Porque somos imagen de Dios. Entonces Dios se reconcilia consigo mismo. O sea, Dios nos mira a nosotros, Él sabe que hay una imagen, aunque está distorsionada, Él dice, yo voy a restaurar esa imagen, y cuando esa imagen está siendo restaurada
él se está reconciliando consigo mismo, porque pertenecemos a Dios, somos de Él. Somos uno con el Señor por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, nos reconcilia y nos da la capacidad, la autoridad, nos está otra vez entregando el señorío para reconciliar a los demás con Cristo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bendito es el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz es una cosa que tiene un valor altísimo, y que nosotros tenemos que, con nuestra vida, llevar una vida que le agrade, es una manera de agradecerle. Y la vida que debemos llevar para que agradezca lo que Él hizo, debe ser de la misma magnitud. O sea, si Él hizo una cosa grande en nosotros, entonces la vida que nosotros debemos llevar debe ser grande para que pueda tener una compensación. Es decir, que usted no puede continuar en esa vida espiritual de mediocridad, sino que usted tiene que tomar los atributos que Dios le da y empezar a caminar en la autoridad que Dios se le da, porque Él nos ha reconciliado consigo mismo. O sea, es nuevamente esa manifestación de la imagen de Dios en nosotros en este tiempo. Bendito el nombre del Señor. Yo quiero dejarle para que usted medite en todas estas cosas que Dios nos habla a través aquí de la palabra, y que podamos entender cómo el Señor se sigue glorificando y manifestando en nuestra vida. Es importante que usted revise nuevamente este video, porque vamos a dejar la clase aquí por causa del tiempo, pero en la próxima vamos a continuar, y es importante que usted analice esta conferencia, que usted empiece a mirar nuevamente, que usted observe todo, escuche bien lo que Dios revela aquí a través de la palabra, y esto te va a amplificar tu mente, va a disparar tu capacidad de concebir quiénes somos nosotros, porque es una de las cosas más dolorosas de la vida cristiana. Lo más doloroso de la vida cristiana es que el hombre desconoce quién es. El hombre se subvalora, desconoce su autoridad, desconoce su poder que Dios le dio, desconoce el señorío que Dios le dio, desconoce la estima en la cual Dios lo tiene, y desconoce lo que Él alcanzó para nosotros. Entonces, damos honra a nuestro Dios, damos gracias al Señor por esta noche, y queremos bendecirle, y que pues sigamos en estas clases, y Dios quiera que los otros alumnos pues miren estas cosas. A mí me llama poderosamente la atención estas cosas. Cuando Dios me empezó a hablar de esto, porque no es algo que nadie me enseñó, que alguien me explicó, es algo que Dios me empezó a revelar. Y cuando yo empecé a tener una claridad de estas verdades, mi mente empezó a trabajar como debe estar trabajando ahora tu mente. Empezar a entender quiénes somos. Yo empecé a entender quién era en Cristo. Empecé a entender lo que Dios había hecho en mi vida, qué es mi vida, qué es esa imagen de Dios en mi vida. Y yo digo, Dios mío, pero Dios ha hecho una cosa gigante. Por eso es que el diablo anda como anda, porque el diablo no entiende. Para él es difícil y nunca va a poder entender cómo Dios puede morar en nosotros y cómo el Espíritu Santo puede morar en nuestra vida. Entonces son cosas gloriosas en Dios. Así que yo le invito para que se anime a los otros estudiantes para que se pongan al día. Tómese la libertad de hablar con los otros estudiantes, explíquele lo que estamos aprendiendo, y diga que mire los videos para que se anime, y entonces podamos
pueda ser de más aprovechamiento estas conferencias. Así que, hermanos, Dios le guarde, Dios le bendiga y nos vemos el próximo domingo con Dios delante